el apoyo ahí con sus valoraciones y pues compartir qué es lo que conocen acerca de esta cultura. No solamente es la parte artística la que debemos valorar acá, sino también la parte cultural. Es lo mismo que veíamos con el Islam, ¿verdad? No es solamente el contexto solo por conocer el ambiente en el que se ha desarrollado, el ambiente, digo, social, económico, político en el que se ha desarrollado la cultura, sino esa sensibilidad que tenemos que tener hacia una cultura nueva, porque a veces no nos gusta algo porque no lo conocemos. Eso es casi que una regla. Entonces, igual que con la India, por eso inicio con un video. El video de la canción que veían es parte de una película. Ustedes sabrán pues que en la India existe una de las industrias cinematográficas más grandes, compiten con Hollywood y es la llamada Bollywood. Esa industria pues produce cientos de películas y de series, telenovelas también al año. Y hay igual actores famosos, actrices, tal cual los tenemos nosotros acá en el mundo occidental. Por eso eso de mundo occidental, mundo oriental, allí sí estamos hablando de culturas que son bastante diferentes. Ya lo vimos con el Medio Oriente, la región donde está en el entorno árabe, los países musulmanes, o sea, son diferentes a nosotros. Lo mismo es también entonces con esta cultura. En esa canción, bueno, es la canción con la que inicia una película, que es esos dos personajes que veían ahí, que son los que cantan, o aparecen cantando, pero no son ellos cantantes. Ellos son como, digamos, los pícaros, así en plan Robin Hood, que quitan a los ricos para dar a los pobres, y en el proceso ellos van resolviendo sus necesidades inmediatas y su afán por la diversión y la aventura. Y la película va alrededor de eso y luego la parte policial, para que lo va persiguiendo un policía. Es un musical, como les repito, y pues las canciones luego se vuelven populares, son parte de la música pop en la India. Tienen una cantidad pues, bastante grande, como la que veíamos con el Islam, si recuerdan, la de Sidi Mansur, que se refiere, más bien la letra está referida a lo religioso. Y es una canción popular también, son canciones alegres. Entonces eso como una manera de sensibilizarlo, luego se lo voy a compartir en el grupo de Facebook para que ustedes pues a partir de eso comiencen a buscar otro más. La idea es sensibilizarnos y aprender un poquito más sobre esta cultura. Así como a quienes les gusta la música de Corea, Corea del Sur, o la música japonesa, pues hay música en China, hay música en la India y hay música también en el mundo islámico. Hay bastante. Bien, dicho eso, vamos a la parte contextual. Solo se me escapaba acá que les iba a mostrar en el mapa. Acá, eso sí es parte de la clase. Bueno, comenzamos la clase en esta región cuando comenzamos la materia. Hablábamos de este entorno, parte de la Hispania, parte de las Galias, digamos, España, Francia, Inglaterra, toda esta zona con el arte prehistórico. Luego nos movimos hacia la región de Mesopotamia, acá. De Mesopotamia pasamos a Egipto. De Egipto pasamos a las islas del archipiélago del mar Egeo, las culturas del mar Egeo, que es esta zona de acá, las islas Cíclades, Creta y Micenas por acá. Luego pasamos a Grecia, y vimos igual la Grecia insular, la Grecia continental y la Magna Grecia, que es esta zona de acá. Luego pasamos al norte de la península de Italia con el pueblo etrusco y luego nos movimos hacia Roma, más hacia esta zona. Y luego vimos cómo Roma, poco a poco, comenzó a adueñarse de todo lo que en ese momento se conocía como el mundo civilizado, el mundo conocido, que es todo lo que ven acá. Todo esto fue parte de Roma. Luego vimos una secta que aparece dentro del mundo judío, dentro de la religión judía en esta región, y luego como también desde ahí comenzó a expandirse hacia la región griega, la región egipcia y luego hacia todo lo que fue también Europa.
luego que Europa cae, y bueno, eso lo van a ver ustedes en la historia 2. Luego el Islam, que se comienza acá en la península arábiga, y de acá se expande hacia el norte, la región de Mesopotamia, y luego el norte de África, hasta llegar a Hispania, donde establecen eh, la región denominada Al-Ándalus, que es donde nos quedamos la última vez. Ahora pues dejamos toda esta zona y nos movemos hasta esta región. A esto se le conoce como, o bueno, se le conocía a toda esta región como Indostán o el subcontinente asiático, la región de la actual India. Aquí tenemos Sri Lanka, por esta zona tenemos Bangladesh, Myanmar, aquí hacia el norte tenemos Rusia, China también hacia esta zona, Rusia, tenemos Afganistán, Pakistán en esta zona, Turkmenistán. Toda esta región pues tiene que ver con la India. Igual que las otras culturas, las de la Mesopotamia o la de Egipto, esta región también tiene que ver con ríos importantes. Ese es el río Indo, ese que ven acá, esa es la cuenca del río Indo, y es en esta zona donde se desarrollan las primeras civilizaciones, las culturas del Valle del Indo. Entonces, ahí iniciamos, ya les mostré ahí la parte contextual en un mapa así un poco más dinámico, pero ahora lo vemos aquí, un mapa estático. Entonces, la región en la que vamos a estar viendo el tema de hoy es esta, la región del río Indo. Luego tenemos el Ganges acá y el Brahmaputra, que es este que ven aquí. Esos tres ríos son afluentes que permiten el desarrollo de culturas, digamos, importantes en la región de la India. Siempre todas las culturas posteriores a la época prehistórica, es decir, la de la edad de los metales, que se asientan en regiones óptimas para el cultivo y la ganadería, porque acuérdense que es lo que aparece con la revolución del Neolítico, siempre van a estar cerca del río, de ríos importantes. En la de China, por ejemplo, el río Amarillo es uno de esos ríos importantes en los cuales también se desarrolla civilización. Entonces, esto se le llama el Valle del Indo. Y en el Valle del Indo está en pues esta región que ven coloreada con verde. Hay dos ciudades importantes entre todas, aunque está Lothal, Meerkat, Harappa y Mohenjo-Daro. Estas dos últimas son las que tienen como un poco más de valor cultural para nosotros, porque son las que más se asemejan a lo que la cultura va a desarrollarse en el mundo occidental, algo muy similar. Por cierto, si a ustedes les gusta la saga de Star Wars, hay muchas palabras, muchos nombres que se retoman de estas culturas. Por ejemplo, si vieron esta serie que se llama Star Wars Rebels, una de las ciudades que mencionan, o uno de los lugares, no sé, recuerdo si es un planeta o una ciudad, es Lothal. También aparece en una serie, o en parte de la saga, aparece un personaje femenino que se llama Ahsoka. Ahsoka es el nombre de uno de los gobernantes de esta región. Era hombre, no mujer como aparece en la serie. Entonces hay muchas cosas similares, pues, de las que el autor de la saga retomó para agregar, pues, o ¿cómo se dice? Como tomar personajes de ahí para hacer en su saga, pues, la misma idea de la reivindicación, de la lucha entre el bien y el mal. Todo eso, y de una búsqueda del equilibrio también, que tiene que ver con las culturas y las religiones de acá. Bien. Luego, les decía, el Indostán es el nombre con el que se conoce toda esta región. Aquí tenemos la cordillera del Himalaya, de donde está el monte Everest, el lugar más alto de nuestro planeta. Y pues hacia el sur toda la región de India. Por cierto que al decir India, nos estamos refiriendo a una cultura, pero también a un país en particular. Desde el año pasado, este país hizo trámites ante su Congreso para cambiarse el nombre. Y eso es porque las personas de la India, los indios, no se consideraban así con esa palabra, sino que para ellos eran baratas.
porque su país lo conocían como Bharata, que es el que les aparece. Entonces, el Congreso pidió cambiar el nombre del país de India a Bharat. Entonces, el nombre del lugar es Bharat, pero no está tan fácil así como que dejemos de un día para otro de llamar India al país. Es como el caso, no sé si han estado pendientes de en caso de fútbol, por ejemplo, en la Copa del Mundo hace 2 años o en la Copa esta que están jugando en los países europeos, cuando hablan de los Países Bajos. O ya no dicen Holanda. Antes el país que aparecía era Holanda y durante mucho tiempo todo el mundo hablaba de Holanda. Cuando muchas ocasiones, muchas de esas participaciones, no era solo Holanda la que estaba participando, sino varios países de los que se denominan Países Bajos. Ahora se llaman Países Bajos, pero siempre muchos le siguen diciendo Holanda. Entonces, eso de los cambios de nombre tarda un poquito en asimilarse. Pero bien, Bharat es el nombre con el que ellos se conocen a sí mismos. Y otro dato también, hay diferencias en unos términos, así como por ejemplo árabe es una cultura muy grande que se refiere a todos aquellos países de habla árabe, es decir, que utilizan la lengua árabe. Y cuando decimos Islam nos estamos refiriendo solo a aquellos nada más que tienen por religión la religión islámica. En la India, si decimos indio, nos estamos refiriendo al gentilicio, o sea, al nombre que se les da a los habitantes del país India. Cuando decimos hindúes, no nos estamos refiriendo a las personas, especialmente, o sea, en general a las personas de este país. Cuando decimos hindúes, nos estamos refiriendo solamente a las personas que profesan la religión hindú, el hinduismo. Esos son los hindúes. Entonces, es un error que nos digamos, es que él es hindú, porque probablemente es musulmán o es budista. ¿Me entienden la diferencia? ¿Me confirman por ahí? ¿Sí se entiende? Entre indio e hindú. Son dos cosas diferentes. India es el gentilicio, hindú nos referimos solo a aquellos que profesan la religión hinduista. Bien, gracias a quienes respondieron. Gracias, Emily. Bueno, entonces avanzamos. Bien, la organización social es un tanto compleja y es un sistema de castas, no son clases sociales, aunque lo veamos organizados en una pirámide social, es igual que otros países que veíamos en las otras culturas del occidente. Una casta es un grupo cerrado, o sea, no hay manera de ascender a la casta inmediata superior o descender a la inmediata inferior. Esas castas son la de los brahmanes, que son sacerdotes e intelectuales. Estos son los que gobiernan, están en la parte alta del grupos sociales. Los chatrias, estos son gobernantes y guerreros, es decir, son personas de segundo orden. En ambos casos tienen posibilidades económicas bastante grandes, o sea, hay gente de mucho dinero, son acomodados, digamos así. Los vaisías, esos son comerciantes, agricultores y ganaderos, o sea, es la fuerza motora a nivel económico pues, de la sociedad. Los sudras son servidores, estos pertenecen pues a un grupo mucho más amplio y ellos pues están subordinados a a las castas superiores. Luego los llamados parias o intocables y estos pues no pertenecen a ninguna casta, es decir, están marginados de cualquiera de las castas superiores. Normalmente acá hay enfermos, personas con ciertas características pues un tanto, eh, digamos que fuera de la norma, ya sea por enfermedades o por cuestiones de pobreza también. Eso es otro asunto que también se debe tocar acá. Bien, luego sobre las religiones, hay principalmente dos grupos en la India, el llamado hinduismo, que es una religión politeísta, o sea, hay muchos dioses. El hinduismo, los dioses más bien del hinduismo son antroposomórficos, eso significa que tienen forma humana
y de animal. Por eso encontramos, por ejemplo, Ganesha, tiene cuerpo de humano y tiene la cabeza de un elefante. Y si han fijado, si ustedes habrán visto imágenes de este tipo, tienen 6 brazos, 8 brazos, 4 brazos, y así otras divinidades también aparecen con muchos brazos, o con muchos rostros, o con muchos ojos. Esa representación es una manera de representar el poder. Por ejemplo, si tiene más de 2 manos, significa que puede hacer muchas cosas. Tiene mucho en lo que ocuparse o de lo que tener cuidado, por así decirlo. Si tiene 4 cabezas o tiene 100 cabezas, por ejemplo, cuando hay unas que aparecen con la cabeza así repetida alrededor, pareciera que la cabeza se repite o el rostro se repite muchas veces alrededor de la cabeza. Eso significa que tiene mucho entendimiento y nos está observando a todos, o sea, tiene el ojo y sus ojos más bien atentos a todos nosotros, nos está viendo. Entonces, eso es lo que aparece por acá en el hinduismo. El budismo es una religión que no tiene una divinidad como tal, o sea, no hay un dios al que ellos le rezan. Eso, bueno, en ambas, pero quizás un poco más en el budismo, es una religión panteísta. El panteísmo significa que Dios está en todo. ¿Y qué significa eso? Pues hay una piedra, hay un nido de hormigas, hay un elefante, hay una vaca, ¿qué más? Bueno, un buitre, una piedra, un tronco, un río, todo eso para ellos es sagrado. Entonces, eso se llama panteísmo. Si ustedes creen que Dios está en todo, entonces están en uno de los preceptos que son contrarios al cristianismo. ¿Y por qué no es que Dios esté en todo? No, Dios no está en todo. Todo lo que existe refleja la grandeza de Dios. Y él dice, todos los seres son sus criaturas, pero no son Dios. Entonces, en eso se diferencian bastante con el cristianismo. O sea, el cristianismo dice, Dios no es todo lo que está a nuestro alrededor, pero todo lo que está a nuestro alrededor lo refleja. El budismo dice, todo lo que está a nuestro alrededor es sagrado y por lo tanto todo lo debo de respetar, porque todo eso es divino o tiene naturaleza divina. Y luego hay un tercer grupo religioso que agrupa principalmente 3 religiones más. Son minoritarias, pues ya las van a ver por ahí. Les voy a mostrar acá como en particular, porque la explicación que les acabo de dar, pues para que la tengan para la lectura luego del examen. Aquí tienen el hinduismo. Una de las características de esta es que predica la tolerancia, el autocontrol, la compasión, y estos creen en la reencarnación. Acuérdense que el cristianismo cree en la resurrección, es la resurrección de los muertos. O sea, van a resucitar, pero allá al final de los tiempos. El hinduismo no. Piensan que dependiendo de cómo me comporto yo en esta vida, así voy a reencarnar en la siguiente en algo que me va a ayudar a purificar lo que hice mal en esta o que me va a premiar por todas las cosas buenas que hice aquí. Y así, durante ciertas veces, hasta que yo ya me haya purificado y en ese momento entonces puedo trascender y ya no voy a resucitar más, sino que voy a llegar a los niveles pues más altos dentro de la cosmovisión de ellos. Es la religión principal en la India, ya que el 80% de habitantes pues son hinduistas. Acuérdense de esa diferencia. Hindú es la religión, indio es el gentilicio, que nos dice de dónde son ellos. Entonces, no me han preguntado, pero ¿por qué se les dice, bueno, lo voy a preguntar yo, por qué se les dice indios a las personas de acá de América que corresponden a los pueblos originarios? ¿Alguien puede decir por qué? ¿Sí, Irene? Bueno, se le llaman indios porque en la, ¿cómo se llama esta? Creo que era el, la Edad Media. En la Edad Media, cuando Cristóbal Colón emprendió el viaje para buscar las Indias, con lo que se topó en realidad fue con América. Y entonces al inicio ellos creían de que, bueno, Cristóbal Colón creyó que él había encontrado las Indias y ellos le llamaban indios a los nativos americanos de acá. Y pues eso como que se quedó como algo coloquial.
pero Muy en realidad bien. solamente fue una confusión. Sí, una confusión para Cristóbal Colón. Solamente le corrijo algo ahí. Fue durante el Renacimiento. Es cuando el descubrimiento de América marca el inicio del Renacimiento. Y efectivamente, sí, como lo dice Irene, eh, lo que trataban de hacer es una vía marítima para llegar a la India, porque ellos tenían vías de abastecimiento, vías de comercio, atravesándose toda Europa, el mar Mediterráneo, parte de África, tenían que pasar por Bizancio, tenían que pasar por zonas ahora dominadas por musulmanes, por ejemplo, para llegar a la India. Entonces dijeron, no, pero si la tierra es redonda, que era una concepción que tomaba fuerza en ese momento, entonces si yo navego en esa dirección voy a llegar a la India. Y eso fue lo que creyeron efectivamente, que habían llegado a la India. Por eso le llaman de esa manera las Indias durante mucho tiempo a las regiones de América. Y ese es el gentilicio que quedó para los nativos de nuestra región. Así le seguimos diciendo indio. Y de hecho, en mucho, en la actualidad es un término peyorativo, o sea, lleva una carga de insulto cuando se le dice a alguien así, lo cual no debería ser de esa manera, ¿verdad? Y también la reivindicación actual es decir a los nativos de nuestra América o los descendientes, decirles pueblos originarios. Eso es lo que ahora se les llama. Pero bien, esa entonces es la razón por la que se le dice indios aquí, porque pensaron que habían llegado a la India. Muy bien, entonces hinduismo, vuelvo, es la religión mayoritaria en la India. Y acá algunos de los dioses eh, de los que pues ellos tienen. No los vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero voy a buscar por ahí algún material que les explique y se lo voy a compartir a través de el grupo de Facebook. Pero ahí tenemos a Brahma, Shiva, Vishnu, Hanuman, Lakshmi, Ganesha, Kali, Sarasvati. Son diferentes divinidades. Si se fijan, algunas de ellas pues son antropomórficas, o sea, tienen parte de animal y parte de persona. Y tienen también esas características de ser representados mucho con más de un par de brazos. Eso significa el poder que tienen, o más de una cabeza, por también el poder que tienen para observar y entender todo lo que nosotros hacemos. La posición en la que ven sentados a muchos de ellos es la llamada posición del loto. Eso se considera una posición pues, para hacer meditación. Luego, el budismo, es una religión no teísta. ¿Qué significa eso? Porque no tienen Dios, como bien les decía. Eh, Eso es más una manera de meditar, es una filosofía a través de la cual se entiende el entorno, se empatiza con él y se entra en unos estadios de contemplación y de paz, según ellos. Por eso dicen que no es tanto una religión, sino que más bien es una forma de vida. El fundador de esta religión fue Siddhartha Gautama. No es Buda. Muchos dicen que quien fundó el budismo fue Buda. No, Buda no es un nombre. Buda es un título que para nosotros sería algo así como un santo. Es decir, ese señor que ven ahí es un Buda. ¿Qué significa? Que es un santo. No es que Buda sea el nombre de él o es el término para referirme a él. Él es un sacerdote budista o es una persona que profesa el budismo como una manera de entender el mundo. Bueno, más adelante creo que aparece el término donde aparece como iluminado, o sea, dice Buda igual iluminado, pero iluminado es como para nosotros es más fácil entenderlo como santo, porque los santos también son iluminados, se entiende que son personas que han llegado a un estadio de desarrollo espiritual muy grande y por lo tanto han sido iluminados con el saber, con la paz interior y con el poder y energía pues, de su interior. ¿Se entienden las diferencias de las dos religiones? Bien, gracias. Bueno, esas son otras religiones. El Islam la cultura islámica invade también esta región, especialmente la zona centro-norte, y pues van a establecer también relaciones comerciales con ellos a lo largo de los siglos. Y para esto, el momento en el que gobiernan es el llamado Imperio Mogol. Los mogoles son de la zona norte de la India, es parte siempre del Indostán,
pero son más bien de la zona norte. Digamos que están entre la zona sur o más bien, hacia el sur de Rusia, que sería también el oriente, el occidente para China y el oriente para el imperio musulmán. En esa zona queda céntrica y es donde los mogoles se desarrollan. Entonces, el Islam va a ser parte. Luego el sijismo, viene a ser como una religión también monoteísta y tienen un libro sagrado que es el Guru Granth Sahib. Eso también es muy similar al hinduismo, esta religión. Y luego el cristianismo también, que pues son los preceptos dados por Jesús, que se sabe, según la fe cristiana, que es el Hijo de Dios. El cristianismo llega a la India a través de portugueses, de ingleses y de franceses, porque la región de la India pues, va a ser gobernada en diferentes porciones por estos imperios colonialistas, los portugueses, los ingleses y los franceses. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, aún en el siglo XIX, la reina Victoria era la reina Victoria de Inglaterra y emperatriz de la India, así se conocía. El dominio inglés en la región terminó a mediados del siglo, no, quizás el primer cuarto del siglo XX, y ahí aparece un personaje muy importante que es el Mahatma Gandhi, que hace una revolución pacifista en contra de, de los ingleses y también de esas luchas que tenían los musulmanes con los hinduistas. Eso se los dejo acá, no le voy a explicar tanto, pero sí en este diagrama se muestra parte de la cronología desde el momento en el que aparecen las primeras civilizaciones, que estaría allá por el 3000 antes de Cristo. Por esta época se está desarrollando la cultura sumeria y acadia en Mesopotamia, comienzan los nomos en la región de el antiguo Egipto a surgir también, para que vean que coinciden con ese desarrollo. Luego, eso por cierto se conoce como la civilización del Valle del Indo, son las primeras, la época de la edad de los metales. Luego viene la edad de los Vedas o Védica, ahí aparecen los arios vienen de Europa, por cierto, y se establecen en esa región. Y bueno, ahí es donde aparecen las castas. Luego el reino Magadha, y este se establece en la zona del río Ganges, o sea, más hacia el oriente del subcontinente. Y aparece el budismo y el jainismo en ese momento. Y luego el imperio Maurya, es cuando se terminan de expulsar a los macedonios. Acuérdense que los macedonios llegaron a esta región a través de las incursiones de los griegos bajo el mando de Alejandro Magno. Ahí es que se establecen en unas regiones al occidente de la India. Y aparece una difusión mayor del budismo. O sea, llegamos al siglo III antes de Cristo más o menos. Después sigue, ¿verdad? Sigue la etapa medieval, bueno, la clásica y luego la medieval de la India. Pero eso la vamos a ver a través de estos periodos históricos. Acá resumido, para que lo tengan así en una sola diapositiva, se los puse así, para que los puedan ver, no los pierdan de vista, que son estos 4, al menos hasta mediados de la Edad Media, pero vamos a llegar ya en el desarrollo hasta ahí finales de la Edad Media con esto. Esta es la primera, las civilizaciones de Mohenjo-Daro y Harappa. Eso es entre 2500 y el 1500 antes de Cristo. Y lo que encontramos acá, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, es una civilización muy ordenada. Es un diagrama, un trazado de diagrama para el levantamiento de las ciudades muy similar al ordenamiento que hicieron los romanos. Dice, pero ¿cómo? Y los romanos estuvieron milenios después de ellos. Pues esa es una de las cosas que se admiran de esta cultura, porque ni siquiera Mesopotamia, con las ciudades Uruk, por ejemplo, o Sumer, por ejemplo, que son las primeras ciudades que se establecen en la región del Medio Oriente, fueron tan ordenadas en ese diagrama o en esa rejilla, por así decirlo, en la que se establecieron los bloques en los que se construían las casas y los edificios.
no hubo tanto orden ahí como sí lo hubo en esta región. Entonces se sabe de ellos que eran muy ordenados. Había agua que se llevaba, agua potable a los lugares, hasta estanques donde la gente podía utilizarla. Y luego de utilizarla, esa agua servida se iba a través de cloacas que iban a través de tuberías hacia una tubería central en las calles y de ahí pues la sacaban de la ciudad. O sea, era muy ordenado. Comparado con las otras culturas de la época, esos tenían un grado de civilización todavía mucho mayor. Ahora, pero ¿por qué no le damos tanto interés? ¿Por qué no comenzamos por acá, por ejemplo, en el desarrollo de los temas? Es porque el interés, cuando se arma el programa de la materia, es que se le da más énfasis a los temas que les van a servir en las siguientes historias. Por eso fue que comenzamos en ese ordenamiento de temas y vemos esto nada más como complemento al final. Por si tenían esa duda, ¿verdad? Como es que no hemos visto esto y estamos como retrocediendo bastante en el tiempo. Bien, eso es lo que se ha encontrado a nivel de arte. Hay pinturas también en algunos casos, pero pues lo principalmente que se conoce es a nivel de arquitectura. Una arquitectura bastante ordenada y organizada. Jarapa es otra de las ciudades. Esta tiene alrededor de 2600 años antes de Cristo, o sea, 4600 en nuestra época. Y lo mismo, son culturas de la región del Valle del Indo. Y en el diagrama acá abajo pueden ver cómo es que se supone, a partir de la interpretación de los cimientos que se encuentran de las ciudades y los edificios que están más o menos completos, cómo era la ciudad. Aquí ven, estas son como cunetas, como le decimos actualmente, en las cuales el agua sucia salía de las ciudades. Habían caminos, habían calles también para movilizarse a través de, ¿cómo se llama esto? Con carretas, por ejemplo, o con bestias de carga. Algunos ejemplos de lo que se ha encontrado ahí. Vean, este es bien interesante. Esta imagen ¿cómo le llaman eso? Es un carruaje. Tiene el carruaje, las llantas, los dos toros acá y el que va manejando el carruaje. Y lleva todavía una tinaja en la parte de atrás. Bien descriptiva la figura. Luego otras que representan figuras femeninas. Se sabe por ello que esa cultura rendía bastante culto a lo femenino. Igual la parte de la fertilidad es entendible dado que es una cultura agraria también. O sea, dependen del agua, dependen de la agricultura y de la ganadería. Entonces todo eso está vinculado a la fertilidad. Entonces la mejor manera de representarlo para ellos es las figuras femeninas, que para ellos representan toda la esencia, el poder, la magia, si queremos verlo así, del nacer, del proveer alimento. Ahí es donde ellos, así como ellos lo entendían en aquella época. Bien, no sé si hay una pregunta sobre eso, sobre Mohenjo-Daro y Jarapa. No, no, bien. Bueno, el periodo védico, este va del 1500 al año 1000 antes de Cristo. Y acá es donde se componen los llamados Vedas. Los Vedas son libros sagrados, son textos sagrados de la religión hindú. Los Drávidas, que serían como el grupo más importante, habían logrado imponerse a otras tribus de la región y entonces digamos que eran como el grupo dominante. Entonces, igual desarrollan una civilización bastante grande y esta se sabe que tuvo contactos comerciales al menos con la región de Egipto y también con la región de Mesopotamia, la época babilónica, por ejemplo, la Siria, tiene que ver pues, un poco con esto, con el periodo llamado Védico. Y luego el periodo brahmánico, es la época de los llamados Brahmas, es un grupo importante que gobernó la región. Ahí pueden ver toda la región que estaba gobernada por los Brahmas. Era una clase sacerdotal, por cierto, o sea, era la religión la que imperaba
como gobierno, y aparecen dos etapas. A una se le llama prebúdica y a la otra se le llama búdica. En ese momento, pues aparece, por ejemplo, en el prebúdico, es el momento de mayor desarrollo del pueblo hindú. Acuérdense que decimos hindú, nos estamos refiriendo a la religión. Bajo el poder despótico de los brahmanes, estas personas gobernaban pues con un estilo muy fuerte, o sea, muy duro. Luego tenemos el llamado búdico, y en es una respuesta, digamos, como una salida alternativa a esa manera tan fuerte, tan dura de ver el mundo de los brahmas. Entonces acá aparece ese personaje que va a impulsar una nueva manera de ver el mundo en el que para ellos no existe un dios o no existen dioses, porque eso, los brahmanes creen en dioses, creían en dioses más bien. Entonces, los budistas no creen en Dios, creen nada más que todo lo que nos rodea es algo que es digno de tener ¿qué sería? En una palestra, pues con mucha importancia. Entonces aparecen las ideas del budismo, y ese es el fundador, Siddhartha Gautama, escrito. Siddhartha Gautama es el primer monje, digamos, que adopta esta manera de ver el mundo, y a él se le llamaba el Buda, el Buda Gautama, le decían a él. Buda, aquí dice el iluminado, pero él decía, la mejor manera de entenderlo es como santo. Se dicen, es Buda, esa imagen es de un Buda. Es como que están diciendo, esa imagen es de un santo. No es que esa persona que está ahí represente a Siddhartha Gautama, porque acuérdense, esta no es una religión que piense que hay un ser divino, sino que todo lo que nos rodea es una religión panteísta. Bien, luego viene el periodo de los imperios, del 321 al 535 después de Cristo, y acá pues lo que nos encontramos pues son invasiones. Estas invasiones traen elementos culturales también de otras regiones que se funden con el hinduismo como tal, y genera pues variantes. También en esta época es cuando comienza el desarrollo del arte de la India antigua, que quizás más conocemos, que es el que aparece en los templos, con muchas esculturas en los alrededores. Esa es la época en la que se va desarrollando. Entonces, hasta ahí con la cronología. No sé si hay preguntas, si no, pues pasamos a la arquitectura. ¿Hay preguntas? Bien, si no, voy a ir un poquito rápido. Igual, si creen que voy muy rápido, me detienen, ¿verdad? Me dicen, mire, bájele velocidad. ¿Qué sucede acá? Pues con la arquitectura, la arquitectura de la India no es un solo, no podemos decir, tiene un solo estilo, como podríamos decirlo del griego, por ejemplo, o del romano. Acá no, depende de la región, depende del periodo también, así va a adquirir ciertas características. Habrán algunas que son comunes, por ejemplo, lo que le llaman el arte de las cavernas, o de las cuevas, los templos de caverna, los templos de cueva. Cueva, de hecho, no es la manera correcta de referirnos. Ya les voy a mostrar, aquí, les voy a mostrar por acá. No, vamos a ir paso a paso, pero ya les voy a mostrar una imagen por ahí. Cuando nos referimos a cueva, es un espacio que fue encontrado así, como en donde vimos el desarrollo del arte prehistórico, que eran abrigos rocosos o cuevas, o sea, no fueron excavados, sino que así los encontramos. En este caso, en la India, las cuevas que se llaman así, cuevas entre comillas, realmente fueron excavadas, o sea, implican la participación humana en la construcción de ellas. Entonces no pueden denominarse cuevas o cavernas como tal, sino que hablamos de estilo de cueva, de estilo de cavernas, pero no cavernas como tal, porque no es igual que el arte de la prehistoria europea. Bien, la Edad de Bronce es el periodo en el que comienzan a desarrollarse a nivel de arquitectura ya más compleja. Siempre hay un periodo prehistórico, perdón. Hay desarrollo de arte rupestre,
Acuérdense que rupestre significa que fue realizado dentro de cuevas o dentro de abrigos rocosos. Entonces, eso estaría vinculado al neolítico, por ejemplo, pero en la región de la India. Luego del periodo prehistórico tenemos ya los estilos urbanísticos, el de la Edad de Bronce, por ejemplo. Jarapa, como ya les mencionaba, es uno de los lugares muy complejos en cuanto a cómo fueron construidos y cómo se desarrolló todo el estilo del entramado de la construcción de las ciudades. También lo que les decía, el desarrollo de calles. Esas calles tienen subterráneo, un sistema de cloacas en el que el agua sucia salía de las ciudades, y tenían un sistema también de pozos o de estanques en donde llevaban agua también, llevándola, por ejemplo, a través de surcos o canales hacia donde las necesitaban. Entonces es un estilo muy ordenado, el llamado primer periodo urbanístico de la India. El segundo periodo, aquí tenemos a otros, quizás el material. Acá es adobe y es piedra y también ladrillo cocido. En el siguiente periodo, que va del 1025, por ejemplo, al 320 a.C., una ciudad importante es Kausambi. Acá encontramos edificios construidos con ladrillo de barro y un tipo de material adherente como un concreto que servía para unir los ladrillos, como pueden ver acá. Esa cultura desarrolla también el uso de arcos, bóvedas, lo que le permite pues ese desarrollo urbanístico bastante grande. Luego tenemos el periodo clásico del 320 a.C. al 550 después de Cristo. Eso es lo que les mencionaba de las cuevas o de las cavernas. No son en el sentido estricto ni cuevas ni cavernas porque fueron talladas, fueron esculpidas en la roca de la montaña. Entonces, por ejemplo, este lugar, las llamadas cuevas de Gopachal, les repito, cuevas es una manera incorrecta de llamarlas porque no son cuevas. Sin embargo, es el término que se aplica, ¿verdad? A nivel de arquitectura, pero Copachal es un lugar en el que pues se intervino la pared de la ladera y se talló de manera directa lo que observan ahí, tanto las partes de arquitectura como la de escultura que ven ahí. Esto es adentro, vean el tallado, son figuras a nivel escultórico, pues son figuras estilizadas, pero de gran tamaño, son bastante grandes. Vean la representación de leones, muy a la manera de ellos. Digan, bueno, pero no parece león, parece otro tipo de animal, pero pues es una interpretación un tanto abstracta. Por eso es que se ve de esa manera. Aquí otro ejemplo, también se le llaman cuevas o cavernas de Pandebleni. Pues es la ladera de la montaña excavada. Vean, pareciera que son construcciones, ¿verdad? Pero no, las paredes es una sola pieza de piedra, igual que las columnas. Simplemente se fueron tallando en el lugar. Aquí tienen el interior, vean una estructura abovedada y las columnatas. Eso tendrá una altura más o menos como de 3,50, 4 metros de altura. O sea, una persona de pie más o menos llega por aquí, a esa altura. Bien, estos dos lugares también son bien importantes, Ellora y Ajanta. Ajanta es el que ven acá, a la derecha. También es la ladera de una montaña. Este fue de los primeros lugares en descubrirse. Unos cazadores que iban tras un tigre terminaron pues encontrándose con esta ladera de la roca, y al entrar a ellas pues observaron que había tanto la intervención arquitectónica como decoraciones pictóricas y escultóricas en la parte interna. Entonces luego regresan ya con más gente para hacer la investigación del lugar. Vean, esa es la parte externa, el caso de Ajanta, y el interior. Ya, la escultura es omnipresente en la arquitectura, o sea, está en todos los planos arquitecturales,
hay escultura, hay trabajo de escultores. Es uno de los oficios artesanales más y mejor desarrollados por por las culturas indias. Esto es el Lora. A diferencia de esta que ustedes ven que se excava en la ladera de la montaña, este se hizo de arriba hacia abajo. O sea, está en la, digamos, como en la parte parte alta de la ladera, y ahí comenzaron a construir de arriba hacia abajo los templos. Es lo que observan pues, por ahí. Ven el tamaño de las personas. Estamos hablando de pues tamaño eh, muy, muy grande de de esta estructura. Y también, como ya les mencionaba, la escultura pues está omnipresente, o sea, aparece en todo. Bien, ¿preguntas o algún comentario? Creo que hay un mensaje por acá. Ah, bueno, no, solo que sí, todo está bien. Bueno, seguimos avanzando. Las cuevas de Ajanta, esa es la parte interna, también otra imagen. Ahí ven pues todas las esculturas que se encuentran ahí. Esos templos, por cierto, bueno, ahí se ven iluminados porque hay todo un sistema eléctrico actualmente de iluminación. Vean esta, por ejemplo, la imagen que se ve iluminada con focos amarillos. En en la vida real, en la vida antigua, pues la única manera que tenían para iluminarse eran hogueras, o sea, encender antorchas. Entonces, el edificio estaba bastante lleno de hollín, esa cubierta esa marca que va dejando el humo a través de mucho tiempo en las superficies en las que se proyecta o eh, está expuesto pues, al humo, se ennegrece. Entonces eso lo iluminan ahora con electricidad y fueron sometidos a procesos de limpieza. Bien, no solamente se construyeron cuevas, les repito, cuevas es bien, porque se construyeron cuevas y las cuevas no se construyen, las cuevas las encuentran así, pero es el término con el que se conocen esos ejemplos. Pero bien, no todos fueron templos en cuevas, sino que también construidos como lo observan acá. Tienen una forma romboidal o piramidal los edificios, de base rectangular o cuadrangular, eh, y con mucha decoración escultórica alrededor, ya sean elementos geométricos o figuras de animales, personas o plantas. Las estupas son monumentos funerarios y son lugares de peregrinación también budista. Estas estupas, las de la imagen, son bastante grandes, pero hay otras estupas que son más pequeñas. Si les gustan los programas de esos que nos hablan de seres extraterrestres, pues en la cultura esa de, de los ovnis, pues se piensa o mencionan eso, estas por la forma que tienen. Si es que si ven por ahí, pues que Giorgio lo menciona, pues es por eso, porque se dice pues que los templos, en algunos templos y las estupas, pues recuerdan esas imágenes. Otro acá, otro templo, es igual, vean, forma piramidal. Y bueno, la estupa esa es igual, las imágenes se las repito y se fijan porque he reconstruido la diapositiva y esas imágenes ya aparecen en la base de datos con la que se construyen los exámenes. Entonces no las puedo eliminar, por eso se las he dejado ahí repetidas. Si ven ahí que se repite, mira, pues ya la puso, la volví a poner acá. Es porque las imágenes las deben de tener ustedes a la vista porque aparecen en los exámenes. Ven un diagrama que muestra pues la estructura. Y el Taj Mahal, que ya lo veíamos con el Islam, este es un mausoleo, es decir, una tumba. Y en ella, aparte del considerada como musulmán, pues se considera que tiene influencia persa, hindú
y hasta turca mencionan por ahí. O sea, ya es más ecléptico este edificio. Bien, otros templos pequeños, Trivikrama y Cheharla, son dos templos. Vean que este no tiene color, o al menos pareciera que no tiene porque está despintado, pero este está muy coloreado. Los templos se pintaban, tanto las estructuras como la escultura que se adosaba a ellas. Hay mucha policromía, el color es muy muy llamativo en esa cultura. En el video que les mostré antes de la clase, en las diferentes escenas se ve mucho color. Es una cultura que se reconoce pues, por el uso de colores muy brillantes. Hay un festival, por cierto, que se hace en nuestro calendario en abril, creo, o inicios de mayo, por ahí, que lo están celebrando también en nuestro país, que en el Parque Cucatlán lo hacen y todo el mundo se tira polvos de colores en la cara y en el cuerpo. Están celebrando pues o conmemorando algo por ahí. Bien, esa etapa se conoce a media temprana dentro de la arquitectura y esto correspondería a dos templos. El Kandavilla Mahadeva, este es un templo, si se fijan, bastante simétrico. Vean la imagen de la derecha, es la parte posterior, o sea, esta sería la anterior, el frente, y esta sería la parte posterior, es la parte de atrás, la que quedaría ahí al fondo. Vean la cantidad de planos que se logran observar ahí, como muy, muy intrincados y con mucha decoración escultórica y pictórica, porque acuérdense que esto iba coloreado, solo que el color pues ya se le cayó. En la parte interna sí hay pinturas también, hay murales. Acá un ejemplo, siempre de esta etapa. En el mundo occidental se conoce como el templo del amor, por la cantidad de imágenes en las que se representan posiciones eróticas y sexuales, de actos sexuales en las imágenes. Prácticamente todo el edificio está recubierto. ¿Y por qué? Pues porque es un templo que está vinculado a lo que tiene que ver con la fertilidad, con la procreación y con todo lo que la tierra da también como alimento, pues. Entonces todo tiene que ver con la parte de la fertilidad y de la procreación. Ahí es como se vincula eso en las imágenes, o con el tema de las imágenes. La simetría también es otra cosa que quiero que pues lo tomen en cuenta a la hora de hacer una descripción de estos templos. Vean, si yo partiera la imagen aquí a la mitad, lo que queda a derecha también se ve a la izquierda o viceversa. Es porque son muy simétricos a la hora de la construcción de las imágenes. Otro templo igual en el que se cumple lo que les acabo de mencionar. Yo lo parto aquí a la mitad y lo de que está hacia este lado se ve repetido también hacia allá. Y de nuevo, toda la superficie arquitectónica está cubierta de decoración escultórica en relieve. Bien, y hasta llegamos con la parte de la arquitectura. No sé si hay algún comentario, pregunta o duda. Todo bien. Bueno. Sobre la escultura, pues desde las primeras esculturas que se han encontrado en las ciudades del Valle del Indo, digamos Harappa, Mohenjo-Daro, las imágenes son bien articuladas en cuanto al movimiento. Si ustedes recuerdan las esculturas que veíamos tanto en Egipto, en Mesopotamia con los sumerios, por ejemplo, o en la etapa arcaica griega o la etapa que sería, bueno, de Etruria, las imágenes son bastante frontales, están viendo hacia el frente, pero son bien rígidas, o sea, el término es hierático, se ven como rígidos viendo hacia el frente. En las imágenes en la India adquieren un cierto movimiento armónico y el cuerpo una fluidez espacial bastante agradable visualmente.
Y eso es desde el principio, o sea, no hay como una escultura arcaica en la que las imágenes son rígidas, sino que siempre tienen cierto movimiento. Es como que pues, siempre estuvo en idea de los escultores, de los artesanos escultores, pues que eso se hiciera así. También la belleza de los cuerpos femeninos se resalta más que la masculina. De hecho, la mayor parte de las imágenes son femeninas, no masculinas, tanto en la parte escultórica como en la pintura también se aplica ese término. Y más que la representación de anatomía, estamos hablando de una cultura que le interesa la representación del movimiento. Entonces, no hay un rigor estético así como muy rígido en cuanto a las características anatómicas. Importa más el movimiento. Este es el periodo prehistórico. Vean, es la imagen de una mujer. Está representado, a la consideración que se hace de esta imagen, que está representada en una posición de dominio. Una mano en la cintura y la otra mano apoyada sobre una pierna que está flexionada. Esta posición se considera una posición de poder. O sea, probablemente es la representación de una sacerdotisa, lo que estamos viendo en esta imagen. Luego, la escultura, vamos a dividirla acá por hinduismo, por ejemplo, budismo. En el caso del hinduismo, pues las imágenes que vemos representan a divinidades del hinduismo. Pueden ver acá el movimiento armónico, los múltiples brazos también con los que se representan. La del centro, aunque pareciera que hay cierta rigidez en la imagen central, las laterales tienen cierto movimiento y también acá no se observa ese hieratismo que hemos visto en otras imágenes, igual en esta otra. Hay cierta, digamos, suavidad en el gesto. Y lo de la anatomía que les mencionaba, vean, los hombros no corresponden para el tamaño del dorso o las caderas no corresponden para el tamaño de la cintura, pero es una manera para ellos de representar pues la anatomía. Acá les comparo la imagen que les mostraba anteriormente con lo de los muchos brazos. Acuérdense, muchos brazos significa mucho poder, el poder realizar muchas cosas. En cada mano también tiene un elemento que puede representar alguno de los aspectos religiosos o de la vida cotidiana también. Tiene más de un rostro, significa que observa y tiene pues ese como conocimiento de todo lo que estemos haciendo nosotros los mortales. Esta, acuérdense, es hinduista. Esta es hinduista. En la escultura budista lo que vamos a ver son representaciones de budas, de diferentes tipos de formas en las que los budas se prestan para la meditación, ya sea de pie o sentados en posición de loto. Estas también son excavados en la piedra de la montaña, estas son las llamadas grutas de Lokemen. Vean el tamaño de las personas y los budas acá. Y en los laterales, esos son sitios en los que se hacía meditación. O sea, digamos que son como las habitaciones de los seguidores de esta religión, de los monjes budistas. Ellos pues llegaban a esos lugares a hacer meditación y a tratar pues, de entenderse con las energías que según ellos pues les rodeaban. Otras más, el Buda de Leshan, el que ven a la izquierda, y bueno, aquí dice Budas porque son más, pero en la imagen solo se ve uno, de Bamiyan. Ya le voy a mostrar otra imagen con la panorámica general. Estos Budas fueron dinamitados en el 2001 en diferentes lugares. Bueno, fueron ¿cómo se llama? En uno de los lugares que fueron invadidos por los talibanes. Los talibanes es una de esas minorías extremistas que gobiernan ciertas zonas del mundo islámico, en particular Afganistán. Ahí es donde están Estados Unidos el año pasado, si no me recuerdo, o antepasado, se salió de ese país, así como de un día para otro, bueno, no de un día para otro, como 15 días antes dijo, miren, nos vamos a ir, y todo el mundo comenzó un éxodo tratando de
de escapar porque sabían que este grupo, talibanes, talibán significa estudiante, estos llamados estudiantes del Islam, pues llegaban para retomar el control que tenían en la región. Es bastante chocante para nuestra cultura, pues las acciones y las costumbres que se desarrollan por este grupo, especialmente en lo que se refiere a derechos de la mujer. Pero bien, estos fueron dinamitados, o sea, ya no existen. Imagínense todo lo que perdió la historia del arte con todo eso que destruyeron. Estas en China para que vean como una comparación, por eso el tipo de guerrero. Pero es hasta donde llegaba el alcance del budismo. Y aquí otra más. Esta quería que vieran este signo. Fíjense que en arte lo vamos a ver bastante repetido. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en Grecia, en Roma, en las culturas también de la Mesopotamia. Aparece es la suástica. Y la svástica es cuando está girada, está en sentido contrario y es un símbolo nazi. Pero esa no, esta es una cruz, una de tantas cruces que existen, muy antigua, es de origen de esta región y pues llegó al resto de culturas del occidente. Bien, esculturas jainistas, aquí tenemos algunas más. Vean estas, la de los templos. Les decía, el arte erótico representado acá es eh, bastante explícito, pues hay de todo representado en todas partes del edificio, en, en los frisos de la superficie, y eso es porque la parte sexual también para la India, para a nivel, se entiende como algo religioso. La unión del ligam y el yoni, por ejemplo, que sería el aspecto femenino y masculino, los órganos femeninos y masculinos, llegan a un perfecto equilibrio. Eso es lo que según pues la filosofía de ellos, de sus religiones, se debe de llegar. Recuerdan esta forma, porque no les coloqué ninguna imagen, pero hay una forma que la conocemos como el yin yang, que tiene una parte blanca y una parte negra. Ese es ya el llamado el perfecto equilibrio, porque para esas culturas todas las cosas deben estar equilibradas y son muy espirituales. Entonces, el blanco y el negro, la forma como está dispuesto ahí, nos habla de ese equilibrio. Igual en ese mismo equilibrio, la idea de la sexualidad también pues está inmersa. Hay un libro, de hecho, el llamado Kama Sutra, que habla acerca de esas maneras de conectarse entre personas. A nivel sexual y que eso implicaría una unión también a nivel espiritual. A eso es que se refiere. O sea, no es pornografía, como malamente se cree. No, es algo espiritual lo que se muestra ahí y por eso pues ven las imágenes representadas por ahí. Hay de todo, como les decía, y algunas cosas así un poco, digamos, como extremas. Más imágenes, mucho trabajo escultórico y mucha representación femenina también en todas las imágenes, también caballos, leones, serpientes, pues hay muchos elementos que son eh, esculpidos y colocados en los templos. Ahí tenemos otros más. Bien, si les parecen repetitivas, porque hay mucha imagen, es porque, y les repito, hice un reordenamiento de las diapositivas y agregué más imágenes. Entonces no quité las imágenes que ya estaban porque ya están en la base de datos. Entonces me implicaría trabajar bastante en la base de datos para actualizarla. Entonces la voy a actualizar siempre, pero no voy a borrar nada de lo que ya estaba por ahí. Así que mis disculpas si hay alguna imagen que no va en la calidad que debería. Bueno, ya para finalizando, la pintura en la India, no sé si hay alguna pregunta sobre la escultura. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran aportar? Nada.
que es donde pasan esas, ¿cómo le llaman? Esos arbustos secos que pasan en el desierto, así, rodando sobre las calles. Bien, por lo menos en las últimas clases, ya casi, ya casi. Bien, la pintura. Igual que que las explicaciones que ya les mencionaba con la escultura, pues aquí se aplica lo mismo. Está influenciado por otras culturas, tiene que ver con el hinduismo, tiene que ver con el jainismo, tiene que ver con el budismo también. Y hay una predilección bastante grande acerca de la representación femenina por sobre la representación masculina en las imágenes. Hay de todo, hay tanto escenas de la vida cotidiana como también algunas que son fiestas, no festivales, sino que serían como rituales, más bien, en los que se hacen ofrendas y en los que se danza también. La pintura aparece desde la época rupestre, pueden verlo. Sangar Hills es el nombre que se le da a esta región, y pues hay bastante imagen de guerreros, y algunos piensan que más bien hay representación tanto masculina y femenina como guerreros, como cazadores también, porque algunas imágenes son claramente representaciones femeninas y otras masculinas, y ambas están haciendo la misma actividad. Hay algunos, de hecho, piensan que estas si son imágenes femeninas las que aparecen, digamos, como la mayoría, muchos piensan, aunque no hay manera de comprobarlo al 100% todavía, pero piensan que son representaciones de artesanas, o sea, las artesanas se representaban a sí mismas, o al menos siendo mujeres, representan principalmente a mujeres en las imágenes que hacen. Todavía no es una afirmación al 100%, pero si ustedes buscan un poco de información sobre eso y van a encontrar pues, de algún autor o autora que habla acerca de eso. Pero bien, dentro de la pintura budista hay bastantes imágenes en las que se muestran budas en actitud de meditación y oración, acompañadas de imágenes de elementos de la cotidianidad, por ejemplo, o alimentos o flores también, follaje y pues un sinfín de escenas colocadas en las paredes. Acuérdense que por ejemplo, que él decía, esa es la ladera de la montaña y hay una caverna principal excavada en la que hay esculturas grandes, y luego hacia los lados hay un montón de como ventanas o puertas. Esos lugares son como cubículos en los que había espacios para la meditación individual de parte de los monjes. Entonces, esos lugares en los que se decoraba. En esta, por ejemplo, una escena de bailarinas y otros realizando danza o algunas escenas de la cotidianidad. Igual que en la escultura, pues mucho movimiento, no importa el rigor anatómico, sino más bien la representación bastante orgánica del movimiento. En algunos casos el color se aplica plano y en otros pues sí hay una búsqueda bastante profunda de la representación del volumen. Otras más. Entonces de Sigirilla. Acá hay otras en las que aparecen como danzarinas, haciendo como bailes también en estas imágenes. Vean que los brazos son bastante largos comparados con el antebrazo. El antebrazo es este. Pero vean el brazo, es bien largo. Entonces, no interesa tanto la anatomía, sino más bien la representación del movimiento. Luego, el hinduismo, por ejemplo, en el templo de Brihadishvara, de acá, pues encontramos imágenes como esta. Son músicos, pues tocando instrumentos. Vean que esta es una divinidad, tiene 4 brazos. Esta es otra divinidad también. Acá vemos otra. Esta tiene la cabeza de un animal, es decir, que es antroposomórfica.
Y los colores son aplicados planos en este caso. Estos son escritos, algunos de estos se hacían sobre tabla y otros se hacían sobre papel, en códices. Los llamados códices son como libros en los que se muestran igual las diferentes divinidades. La representación del dios Shiva. Eso es igual, son en formato un poco más pequeño. Otras divinidades, Lakshmi y Vishnu, que están siendo llevados por un pájaro llamado Garuda, que es una mezcla como de gallo con águila y ser humano también, pues tiene forma bastante humana también. Tiene alas, pero tiene brazos y tiene pies en lugar de patas, volando en medio de grullas. Y bueno, una pintura medieval Mughal. En esta se muestran pues seguramente unos esposos que están escuchando pues músicos, bueno, mujeres músicas. Del periodo mogol tenemos esta de Mahalakshmi, montada en el león. Es un tema de la mitología de ellos en los que aparecen tanto guerreros, reyes y dioses también representados. Los mogoles tienen bastante que ver también con China. Por eso es que hay ciertas coincidencias en algunas imágenes, especialmente en el budismo, o a través del budismo vemos coincidencias en imágenes en China y en India también, porque son países o regiones más bien que quedaron vecinos. Actualmente son países vecinos. Y por último, lo que se refiere a la escultura polícroma, la policromía en las imágenes escultóricas, como lo ven pues por acá. Toda la escultura, todos los templos que hemos visto se pintaban. Actualmente no se hace porque el material puede deteriorarse en la superficie. Pero los templos más contemporáneos, esos sí se siguen pintando, se va deteriorando y se vuelve a pintar. Es muy colorido. Imagínense esos templos vistos desde lejos, en su momento de mayor esplendor, pues seguramente eran muy llamativos, sobresalientes del paisaje boscoso de la región, o si es un bosque tipo de paisaje de estepa, por ejemplo. Y hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a detener la grabación para que no se nos haga más largo.